Continuamos nuestra historia sobre los dioses egipcios y hoy vamos a hablar sobre una nueva generación, precisamente aquellas divinidades egipcias con los cuales los griegos posteriormente identificaban a sus olímpicos, es decir, la segunda generación nacida después de los titanes. Titanes, desde el punto de vista de los griegos, en la mitología egipcia eran Heb y Nut, el cielo y la tierra. Y hoy vamos a hablar sobre la próxima generación divina, que también con el paso del tiempo se convirtió en la más famosa entre todos los personajes de la mitología egipcia. Y por supuesto, vamos a comenzar con Osiris. Osiris, el primogénito de Heb y Nut, uno de los dioses más multifuncionales y por lo tanto más adorados en el antiguo Egipto. Aquí vemos su imagen tradicional con todos los atributos. Como podemos ver, lo más característico que llama la atención es el color verde de su piel. A nosotros tal vez esto nos parece un tanto siniestro, un tanto extraño, como así, ¿por qué tiene la piel verde? Pero recordamos que el color verde, al igual que el color negro, en Antiguo Egipto tradicionalmente eran colores de la vida. Si recordamos, el padre de Osiris, Heb, el dios de la tierra, también con frecuencia era representado con este color de la piel verde que lo diferenciaba de su madre Mut, cuyo color de la piel era tradicionalmente azul, a veces claro y a veces más oscuro, como el cielo nocturno. Y también a Osiris lo pintan tradicionalmente con los ojos, con la barba y cuando aparece con la cabeza descubierta, con el cabello negro. Verde y negro, repito, eran en Egipto colores de la vida. Negro, color de la tierra fértil. Los mismos egipcios llamaban su país Ta-Kem o simplemente Kem, lo que quiere decir la tierra negra, es decir, la tierra fértil, para diferenciarla de las arenas rojas y amarillas del desierto. Y también, como se sabe, verde es el color de la vida, de la vegetación y de la esperanza. Y como podemos ver, Osiris lleva los atributos del poder faraónico, como el cetro y la corona blanca, aquel tocado tradicional de los reyes del Alto Egipto, es decir, de la parte sur del país, donde inicialmente había surgido su culto antes de expandirse por todo el valle del Nilo. Osiris tradicionalmente era el dios de la agricultura y de la vegetación. Como podemos ver, se relacionaba más que todo con estas funciones, por eso era más que todo adorado por los campesinos, por los agricultores y también por los pastores, porque era también Dios guardián de los animales domésticos y sin ayuda de los animales, la agricultura en Egipto sería imposible. Así que, como podemos ver, nuestra imagen tradicional de Osiris como el dios del inframundo, como el juez de las almas, no corresponde a esta versión temprana de este dios. Más que todo, estaba relacionado con la agricultura y con la naturaleza que muere con las sequías, pero vuelve a la vida con las crecidas del Nilo. Por eso, un campesino, antes de iniciar su jornada laboral en su campo, en su parcela, tradicionalmente comenzaba el día con una adoración a Ra. Recordamos que Ra era el dios del sol,
que combatía la serpiente de Apophis, aquella que pretendía devolver el mundo al estado primordial del caos de Nun. Así que primero una oración a Ra por haber permitido al sol salir nuevamente al cielo, y luego sin duda una oración a Osiris para que cuidara de los campos, de la tierra, de las semillas y de los brotes cuando llegue la hora que broten de la tierra y comienzan a la nueva ciclo de vida. Un dios, como podemos ver, sumamente importante para los campesinos, y por eso tradicionalmente a Osiris, cuando llegaba la época de la cosecha, le ofrecían siempre los primeros frutas, semillas, espigas, cereales, legumbres, verduras, eran para Osiris, con el agradecimiento por permitir que crecieran, por permitirle al campesino a recolectarlas, y también como una promesa de una nueva cosecha que sea igual de buena. Por lo tanto, como podemos ver, era un dios de los ciclos naturales, relacionado más que todo con la vida y con la agricultura. Inicialmente, el centro del culto de adoración a Osiris se encontraba en la ciudad de Abidos. Aquí precisamente podemos ver su ubicación en el mapa, y ahí en Abidos se encontraba el santuario más importante de este dios en todo Egipto, llamada Osirión o también Osiricón. Con el paso de tiempo, los osiriones o osiricones surgieron a lo largo de todo el valle del Nilo, desde la primera catarata hasta el delta, pero el Osirión de Abidos seguía siendo el más grande, el más importante de todos. Aquí precisamente podemos ver lo que queda del Osirión en nuestra época, y aquí un fragmento de este santuario, un pasillo descendiente que da paso a la capilla principal, donde se encontraba la imagen de Osiris y donde se llevaban a cabo las ofrendas y toda clase de ceremonias. En cambio, la figura tradicional de Osiris como el señor de los muertos, como el juez de las almas en el más allá, aquí precisamente lo vemos en el trono, acompañado por sus dos hermanas, Isis y Neftis, y también, como podemos ver, ocupando una postura muy parecida al del faraón, pero es una visión un tanto más tardía. Inicialmente, como se sabe, el único juez de las almas era Ra, el mismo dios del sol, y solo posteriormente, tras la muerte y la resurrección de Osiris, Ra le había cedido con gusto su puesto de juez de las almas. Agricultor, dueño de todas las cosechas, y después el juez supremo de las almas en el mundo del más allá. Estos son tan solo algunas facetas de la personalidad de Osiris, uno de los dioses más adorados y más famosos del panteón egipcio. Curioso que posteriormente, en la época helenística, el culto a Osiris había tomado un nuevo impulso. Los griegos, a los que, como se sabe, por un lado les fascinaba la riqueza mitológica de los egipcios, por eso desde los tiempos remotos trataban de identificar a las divinidades del Nilo con sus propios dioses del Olimpo, pero por otro lado les chocaba un poco aquella imagen tan primitiva de los dioses egipcios. No podían entender por qué era necesario otorgarles estos rasgos animales.
y por lo tanto trataron de humanizar algunas divinidades animales, fundiéndolos con los dioses antropomorfos. Eso precisamente le ocurrió a Osiris, cuyo culto los griegos simplemente fundieron con el culto del Apis, el toro sagrado de Egipto, y le otorgaron una nueva personalidad, Serapis, literalmente Osiris Apis, representado, como podemos ver en esta imagen helenística, con rasgos propios a Zeus, Dioniso o cualquier otro dios griego, y con el característico vaso canopo en la cabeza, porque como se sabe, en estos recipientes se almacenaban tradicionalmente las entrañas de los muertos cuando el cuerpo se preparaba para la momificación, y de ahí, como podemos ver, este vínculo con el culto funerario de los egipcios. El Serapeum más grande quedaba en Alejandría, la capital del Egipto tolemaico, y aquí en esta imagen vemos precisamente sus restos. También en Serapeum se encontraba una de las sucursales de la famosa Biblioteca de Alejandría, y esto subraya aún más la importancia de los cultos asiríacos en Egipto ya helenístico, cuando la civilización faraónica había dejado atrás sus mejores tiempos. La pareja eterna de Osiris, su hermana y al mismo tiempo su consorte, la madre de su hijo primogénito, era Isis. Isis, que en realidad es la transcripción griega del nombre original egipcio de esta diosa, que suena como Ast. Ast significa simplemente el trono, y de ahí esta imagen icónica de la compañera de Osiris como una mujer con el vestido tradicional y peinado clásico de las nobles damas egipcias, pero si nos fijamos, lleva en la cabeza un trono que significaba que era guardiana del poder, del orden dinástico y defensora del gobierno y de los faraones. Desde sus principios, desde el momento de su nacimiento, la historia de Isis es inseparable de la de su hermano Osiris, pues se creía que ellos se habían unido carnalmente aún mientras se encontraban en el vientre materno, en el útero de su madre Nut, la grande que parió a los dioses, la diosa del cielo. Osiris e Isis juntos otorgaban la fertilidad de la tierra, cuidaban de las plantas y de cualquier otra forma de vida. Por eso, tradicionalmente, eran vistos en Egipto como un matrimonio ideal, unidos en la vida y posteriormente también en la muerte, porque como se sabe, incluso cuando Isis ha perdido a su querido hermano y esposo, no se calmó hasta que no pudo devolverlo a la vida. Isis siempre representaba la fuerza de la fecundidad. En este aspecto, ella era como un análogo femenino de su esposo Osiris. También era una diosa de los hechizos, de la magia, de las curaciones, y tradicionalmente, así hablaba su nombre, Ast o trono, era considerada la defensora de los faraones, de los príncipes y de los reyes. Por eso a Isis con frecuencia la pintan como en esta imagen, como una nodriza celestial de los faraones. Aquí vemos la imagen de Isis sentada en el trono y sostiene en su regazo al faraón Seti I.
su imagen en la niñez. Aquí la vemos parada detrás del ya adulto Ramsés II el Grande, colocándole las manos sobre los hombros con un gesto protector. Como podemos ver, se creía que Isis, invisible para los simples mortales, siempre estaba detrás del trono de los faraones. Y también, ante los ojos más que todo de las mujeres egipcias, Isis era una diosa madre. Madre que dio a luz de una forma sobrenatural, como se sabe, quedó fecundada por el espíritu de su esposo ya después de la muerte de Osiris, y así nació milagrosamente Horus, el niño divino, el futuro rey del cielo y salvador de la humanidad de las maldades que le tenía preparado su malvado tío Set. Por eso Isis, más que todo, era patrona de las jóvenes madres, de los niños recién nacidos, defensora de todas las formas de la vida, pero más que todo de la vida humana. Y mientras el centro del culto a Osiris era su templo en la ciudad de Abidos, Isis, aunque también era una diosa muy venerada en todo Egipto, desde el delta hasta la frontera con Nubia, su santuario principal se encontraba al sur del Egipto, cerca de la actual ciudad de Asuán, junto a la primera catarata, en una isla llamada Philae, en medio del Nilo. Esto es una pintura de aquel famoso santuario de Isis en el siglo XIX, y esto es una foto que muestra su aspecto actual. Paradójicamente, hoy el santuario más famoso de Isis no se encuentra ya en la isla de Philae, por una simple razón, que esta isla ya no existe. Como se sabe, tras la construcción de la grandiosa presa hidroeléctrica de Asuán, gran parte de las islas quedaron bajo el agua. Por eso muchos templos, muchos santuarios fueron trasladados a las zonas más elevadas, y por eso hoy día el santuario de Isis se encuentra en la isla de Agilkia, que a diferencia de Philae no se sumergió. Ahí, como podemos ver, sigue siendo un lugar muy pintoresco y muy acogedor, sin duda alguna digno de una divinidad tan buena, tan bella y tan magnánima como lo era Isis, desde el punto de vista de los egipcios. Al igual que su esposo y hermano Osiris, Isis siguió viva siglos y siglos después de la caída de las últimas dinastías propiamente egipcias, ya que era una divinidad muy adorada tanto en Egipto helenístico como más tarde en el Imperio Romano. Aquí precisamente vemos una estatua de Isis ya de los tiempos romanos, con todos los atributos de una matrona romana. Puede pasar aquí por cualquier diosa olímpica, pero como podemos ver, sostiene en la mano el sistro, aquel instrumento musical sagrado que tradicionalmente tocaban los sacerdotes de Isis en las procesiones en honor a esta diosa. Sí, Isis había ganado muchos adeptos, o mejor dicho, muchas adeptas, porque en la sociedad romana era una diosa venerada más que todo por las damas, por las mujeres de clase alta, e incluso, como se sabe, algunas emperatrices romanas, esposas de los césares, eran grandes seguidoras de Isis.
Por eso no es de extrañar que los templos a Isis, llamados por los romanos isineos, muy pronto comienzan a surgir en diferentes regiones del imperio, muy y muy lejos en ocasiones del valle del Nilo. Aquí, por ejemplo, podemos observar las ruinas de un isineo en la isla de Delos, en el mar Egeo, territorio griego. Y esto es lo que queda del isineo más grande del Imperio Romano, tal vez el santuario más grande de Isis fuera de Egipto, en pleno corazón de Pompeya. Aquí podemos ver algunas columnas, partes de altar que se preservaron de aquel santuario después de la grandiosa catástrofe de Pompeya. Y incluso mucho más tarde, hasta prácticamente la época cristiana, Isis siguió siendo venerada. Más que todo porque, como podemos ver aquí, su imagen tradicional como una madre que sostiene a su hijo recién nacido entre sus brazos junto a su pecho, hace recordar muchísimo la imagen de la Virgen con el niño. Curioso que en Egipto la conversión al cristianismo pasaba más que todo a través de la creencia que la Virgen es la misma Isis, milagrosamente fecundada por el Espíritu Santo de Osiris, y el niño divino era el mismo Horus el joven, el redentor de la humanidad.